Hola a todos, mi nombre es Rubén Menares Maturana, estudiante de quinto año de Trabajo Social de la Universidad de Chile, y hoy vengo a presentar la investigación titulada Más allá de la precariedad transfronteriza, trayectorias resistentes de migrantes y refugiados trans en Chile. La investigación parte con el objetivo principal de abordar las experiencias migratorias de personas que hayan migrado por motivos relacionados a su orientación sexual e identidad de género. Esto ya que, según la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA), para el año 2019 aún existían 68 países que penalizaban con cárcel la homosexualidad y 8 de ellos con pena de muerte. De esta manera, este tipo de migraciones están caracterizadas por un alto índice de discriminación, por altos índices de persecución por el ejercicio de activismo político y también por el escaso acceso e implementación de políticas públicas que les beneficien. Aún así, el estudio buscó enfocarse en la visibilización de dichos procesos desde las resistencias desarrolladas por estas personas, en la búsqueda de espacios menos represivos para vivir su identidad, difícil de poder vivir en su país de origen y así tener mayores oportunidades para sus vidas. Se buscó destacar la vinculación entre migrantes y refugiados trans con organizaciones de la disidencia sexual y de género en Chile que les hayan ayudado o de las que ellos o ellas formen parte. Por otro lado, el estudio se sustenta bajo un enfoque cualitativo, ya que intenta comprender estas realidades desde las comprensiones subjetivas que estas personas tienen sobre sus trayectorias. Así, utilizando un enfoque biográfico, me permitió acercarme a los procesos y acontecimientos que marcaron las distintas etapas de sus trayectorias. En esta última fase del video me voy a remitir a mostrar los resultados que se obtuvieron luego de la realización de 6 entrevistas online, 3 de ellas a personas transmigrantes de Colombia, Ecuador y Venezuela, y otras 3 a funcionarios y académicos relacionados a la temática. En los 3 casos existió y existe violencia transfóbica tanto en sus países de origen como en Chile, pero destacando que en sus países de origen era mucho más alto, como por ejemplo en el caso de Esmeralda, que estuvo 2 años sin escolaridad desde los 13 a los 15 años antes de emigrar a Chile, producto de discriminaciones en su colegio. En el caso de Mía, que tiene 33 años, en Ecuador también vivió discriminación, ya que ella buscaba trabajo, le veían los documentos, pero cuando iba a las entrevistas no se la aceptaban porque veían que era una mujer trans. En el caso de Jean-Pierre, trans masculino de Venezuela, migra por razones de la crisis social generalizada de su país, que se intensifica debido a su identidad de género. El segundo eje tiene relación con cómo ellas revivieron sus identidades en Chile, aun cuando lo legal o lo cultural no es del todo favorable. En el caso de Esmeralda, al tener ya 19 años, pudo, como ella plantea, explorar más en su forma de vestir y de interactuar también con las personas y querer buscar esa feminidad que al fin y al cabo se la había negado en Colombia. Tercer eje tiene que ver con lo comunitario. Mía dice que el participar del sindicato Amanda Joffre la ha enseñado a expresarse, a conocer otras personas, medios de comunicaciones y colaborar con ellas para que ellas como mujeres trans sigan siendo visibles. Realmente Jean-Pierre, cuando se encontraba en una situación de mayor precariedad aquí en Santiago, de que le quitaran su pasaporte de forma ilegal, se contactó con la Fundación Organizando Transdiversidades y ahí recibió el apoyo legal para poder recuperar su pasaporte y regularizarse en el país. Actualmente Jean-Pierre se encuentra acompañando a otras chicas trans femeninas que son trabajadoras sexuales y que por la pandemia se vieron más afectadas, en donde él plantea que se siente útil, lleno y puede ayudar a alguien más como cuando él estuvo desorientado y con falta de ayuda. Finalmente, en los 3 casos, siendo estas personas más o menos activistas, directa o indirectamente, buscaron un lugar dentro de alguna organización de disidencia sexual y de género para apoyarse entre compañeros, denunciar injusticias, solicitar ayuda, refugio o simplemente generar aportes directos en pandemia para compañeras trans que estuviesen en peores condiciones que ellas. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Mari Carmen Alfaro Díaz y a través de esta breve exposición quiero presentar parte de mi proceso investigativo actual, el cual en primera instancia he llamado Reflexiones en torno a una propuesta de educación sexual integral desde pedagogías feministas interseccionales. Tal como hace alusión al título, el tema principal de mi estudio recae en el actual proyecto de ley de educación sexual integral que se ha presentado en la Cámara de Diputados en septiembre de 2019. En cuanto a políticas públicas, este ámbito se ha mostrado bastante complejo e insuficiente por el mismo carácter que ha adoptado la discusión sobre sexualidades en Chile a partir de los 90, a saber, de un marcado conservadurismo más ligado a discursos políticos que tienen mucha influencia de dogmatismos religiosos y que asimismo han capturado su abordaje a mecanismos de dominación y de poder que se siguen perpetuando. Es esta misma preocupación la que ha llevado a la construcción de este proyecto legislativo considerando las experiencias de otros países latinoamericanos que han implementado una perspectiva integral en cuanto a educación sexual junto al planteamiento de organizaciones feministas y de la disidencia sexual de pujar por un proyecto educativo que tensione ese orden social que ha permanecido y que aborde la multiplicidad de frentes que cruzan a la sexualidad y especialmente que se disponga la eliminación conjunta de prácticas sexistas y heteronormativas dentro y fuera de las aulas. El actual proyecto de ESI se enmarca en un enfoque de derechos humanos y se orienta por una perspectiva de género, incluyendo una educación sexual integral que se imparta desde la preescolaridad hasta el ciclo medio y que amplíe la mirada sobre la sexualidad reconociendo su importancia tanto para la vida como para el proceso formativo desde sus inicios. Como premisa rudimentaria, postulo que la ESI debe visualizarse como punto crítico para cuestionar las desigualdades sexuales, de género, raza, etnia, clase, territoriales, capacitismo, entre otras, en la educación y así encaminarnos a pedagogías transformadoras en un sentido amplio. En una primera instancia, el trabajo ha estado guiado por una indagación bibliográfica o revisión documental intencionada, creando análisis de contenido principalmente de la moción del proyecto legislativo que descansa en la Cámara de Diputados y otras políticas públicas a nivel latinoamericano que son atingentes a esta temática. En una segunda instancia, se ha planteado desde un paradigma metodológico cualitativo el levantamiento de fuentes primarias, con la realización de entrevistas semiestructuradas a exponentes claves de la temática en educación sexual, además de la ejecución de grupos de discusión como una forma de valorar las experiencias, las discursividades y resistencias que se pueden formular respecto al fenómeno, relevando la construcción de conocimiento situado. Las principales dificultades metodológicas que se han interpuesto en el actual contexto de pandemia ha sido la elaboración de dinámicas grupales que incentiven la participación de las personas en este ámbito, contando solo con herramientas virtuales que limitan muchas veces el ejercicio de discusión posible y que en otro periodo se hubiera visto enriquecida por la proximidad de la acción conjunta. A investigar esta temática en el año 2019, siendo parte del proyecto Pedagogías Feministas Interseccionales y Educación No Sexista, tuve la oportunidad de participar en la planificación de talleres dinámicos en 2 establecimientos de la región metropolitana. Su realización estuvo mediada por distintas problemáticas y tensiones respecto al abordaje de algunas temáticas, tanto por el contexto académico como por el interés que causan ciertas conversaciones en los estudiantes. En ese sentido, había algo que no nos calzaba con nuestro propósito de hacer de estos talleres un espacio abierto a la interacción y de reciprocidad de las relaciones, y esto tiene que ver con la lógica que se ha dispuesto en el mismo sistema educacional. Vincula directamente con una de las principales conclusiones que he esbozado preliminarmente en la confección de un artículo académico, que es mi primer producto, y es que el proceso de la educación sexual no culmina con la consecución de una ley y este no debe ser el último portal que debemos cruzar. Es siempre necesario interrogar nuestras políticas públicas, pero ello debe tener un
alcance proyectivo, visualizando también las posibilidades que se establecen para su implementación en distintos contextos y localidades. La educación sexual debe exhortar a niñas y adolescentes como a docentes, no con un afán de reafirmar el vicio instructivo que han contenido, sino como una forma de autorreconocer nuestras experiencias como modos en los que se encarnan las sexualidades en el espacio educativo. Hola, yo soy Javiera Galdames, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Chile, y hoy voy a presentar mi investigación sobre los estereotipos de género en la educación media técnica profesional. Bueno, como ya mencioné, mi investigación aborda los estereotipos de género en esta modalidad educativa, especialmente en dos momentos de las trayectorias educativas de quienes fueron parte de este estudio. A los momentos a los que me refiero tienen que ver, en primer lugar, con la elección de la especialidad y posteriormente al desarrollo de la especialidad escogida. Bueno, mis motivaciones para escoger este tema tienen que ver con que los estereotipos de género se instauran como una problemática histórica presente en diversos contextos y el ámbito educativo es uno de ellos. Además, creo interesante poder realizar una conexión a esta modalidad educativa, entendiendo que la educación media técnica profesional posee un número de matrículas similar entre hombres y mujeres. Sin embargo, a pesar de este dato, existe una alta masculinización en especialidades de índole industrial como mecánica y electricidad, donde un 80% de la matrícula corresponde a hombres, en contraste con una alta feminización en especialidades técnicas como enfermería, hotelería, servicios de alimentación, atención de párvulo, donde en las matrículas hay una predominancia por parte de las mujeres. Bueno, la metodología que yo utilicé fue de tipo cualitativa, bajo los parámetros del enfoque biográfico. El instrumento utilizado fue la entrevista semiestructurada, la que permitió construir narrativas biográficas, las cuales fueron analizadas por medio de categorías simples. Y el proceso investigativo, en primer lugar, fue llevado a cabo por mi participación en el Núcleo de Innovaciones Efectivas en Políticas Públicas, específicamente en el proyecto Estudio Longitudinal de Trayectorias Educativas de Liceos Técnicos Profesionales, donde los liceos que participaron corresponden al de La Pintana y de Renca, y la particularidad de estos liceos es que poseen vinculación con el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, el programa PASE de la Universidad de Chile. Bueno, en torno al análisis, en este primer momento de elección de especialidad, hay una tendencia por parte de los estudiantes a plantear que no hay incidencia de los estereotipos de género al momento de escoger la especialidad, que estos sí se encuentran presentes en el entorno, más no al momento de escoger una especialidad. Sin embargo, también hay relatos extraídos de las narrativas biográficas que tensionan este postulado, planteando que no solo hay presencia de estereotipos de género, sino que también hay presencia de discursos heteronormados, que visibilizan una alta feminización en especialidades como en la de enfermería. En torno al desarrollo de la especialidad, hay 3 puntos que me parece interesante presentar, que tienen que ver con que no hay una diferenciación por sexo biológico en torno a la enseñanza. Ellos plantean que a todos se les enseña de forma igualitaria, independiente de tu sexo. Sin embargo, en otra especialidad, que es atención de párvulos, se plantea que los hombres no pueden ingresar ya que hay una normativa que restringe su participación. Sin embargo, desde las informaciones que yo pude recolectar, no hay ninguna ley que impida que los hombres puedan ingresar a esta especialidad, ni en la educación media técnica profesional, ni en la educación superior. En torno al último extracto de una narrativa biográfica, que es el más extenso, aquí se puede ver un discurso que está totalmente normalizado y a la vez estereotipado, que se materializa por medio de chistes, bromas, burlas, que son un cotidiano dentro de esta comunidad educativa, especialmente en el alumnado, que invisibilizan los estereotipos de género y normalizan la feminización o masculinización en este tipo de especialidades. Bueno, a partir de los inconvenientes del confinamiento, en mi investigación no aplica, puesto que esta se realizó el año 2019. Sin embargo, creo que es relevante mencionar que a raíz del estallido social del 18 de octubre
del año pasado no se pudieron realizar algunas segundas entrevistas, pero estas no significan una limitante para continuar con la investigación, dado que se contaba con la información suficiente para construir las narrativas biográficas y posteriormente realizar su análisis. Bueno, presenté mi investigación de forma muy acotada y a raíz de lo que presenté puedo presentar algunas conclusiones que tienen que ver por parte de los estudiantes, que no hay una incidencia de género reconocida por ellos en torno a la elección de la especialidad, sí reconocen los estereotipos de género en su entorno. También es posible ver que hay existencia de discursos que están estereotipados y también normalizados dentro de la comunidad educativa, que cumplen un rol dentro del cotidiano, como ya mencioné anteriormente. Y mi reflexión final a raíz de estas conclusiones es que el rol de los establecimientos que imparten esta modalidad educativa es súper importante, tanto para que problematicen la feminización o masculinización de algunas especialidades. Asimismo, se deben problematizar los estereotipos de género al momento de escoger la especialidad para que esto sea movido desde los intereses personales de las y los estudiantes y no desde los estereotipos de género. Gracias. Hola, buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP. Nuestro grupo de investigación se compone por Maite Cerda, Francisco Conejero y quien les habla, Javiera Torreblanca. La investigación a continuación es sobre las experiencias de los profesionales que trabajan en la reeducación de hombres que ejercen violencia de género. ¿Cuál es nuestra justificación? Creemos que es necesario saber cómo están reeducando los profesionales a los hombres que ejercen violencia de género. Para llevar a cabo la investigación nos basamos en el paradigma cualitativo con un enfoque fenomenológico. Para realizar nuestra investigación realizamos una entrevista en profundidad que fue previamente revisada por un panel de expertos y luego fue aplicada a los profesionales que trabajan en los centros de reeducación de hombres. ¿Cómo llegamos al tema? Bueno, esto nace por nuestra inquietud sobre qué sucede con los hombres que ejercen violencia de género en base a nuestra investigación para obtener nuestro grado académico. Dentro de los principales hallazgos que obtuvimos de nuestra investigación, podemos decir que no existen capacitaciones hacia los profesionales desde el CERNAMEG. Por esto mismo es que han surgido profesionales autodidactas, los cuales se han preocupado de capacitarse en temas de género y la promoción de otras masculinidades. Como conclusiones, nos dimos cuenta que hay una escasez de profesionales y también una escasez de centros. También nos dimos cuenta que hay un desconocimiento del programa por parte de jueces y por parte de los empleadores, produciendo interrupciones en el proceso de reeducación de estos hombres. Además, los usuarios que ingresan al programa se muestran escépticos con lo que los profesionales les enseñan. Hemos podido escuchar estas 4 presentaciones, agradecerlas también por el trabajo realizado. Voy a plantear unas ideas fuerzas y la idea es que luego desarrollemos un debate en torno primero a los ponentes y luego vamos a abrirlo al resto del público y ya tenemos incluso algunas preguntas para esa fase. ¿Bien? Bueno, en concreto, ¿no es cierto? Todos sabemos que el enfoque interseccional es un elemento que ya podríamos situarlo como central, esencial en la formación y en el ejercicio del trabajo social, ¿no? En efecto, ¿no es cierto?, en este cruce de desigualdades que se producen en el ámbito de género, de identidad sexogenérica, de identidad étnica, también de clase, e incluso en el último tiempo se incluye el ámbito, por ejemplo, de la edad, ¿no es cierto?, a través de las distintas acciones edadistas que estamos viendo, ¿no? Entonces, recogiendo un poco lo que han presentado ustedes, algunas ideas fuerza, que son algunas, porque claramente hay muchos más temas que podríamos debatir. Se habla de resistencia,
de participación comunitaria, del enfoque de derechos humanos, de la necesidad de interrogar nuestras políticas, de problemas históricos, también de una normalización de estereotipos, de una falta de capacitación de profesionales, y que los profesionales en el fondo se terminan buscando la vida para adquirir nuevos conocimientos, y por último también de un escepticismo que aún generan estos temas, especialmente el tema de género y especialmente también el tema de violencia de género. Entonces, invitarlos a Rubén, a Mari Carmen, a Javiera, a Maite, Francisco y Javiera, a que hacer un debate en torno a lo que han ido presentando los distintos compañeros. Eso, ya les dejo un espacio también a los ponentes para que puedan quizás abordar ideas que en este pequeño video no pudieron aparecer y podamos hacer un pequeño debate. No sé quién quiera comenzar. Hola, buenas tardes. Hola. Nosotros queremos partir dando algunas otras acotaciones y otros hallazgos que tuvimos en nuestra investigación, que por el tiempo no pudimos decirlas en el video, pero bueno, básicamente nuestra investigación se basó en el estudio de qué es lo que están haciendo los profesionales que trabajan en la reeducación de hombres que ejercen violencia de género hoy en día. Y bueno, nuestro principal hallazgo es que existen dos tipos de profesionales hoy en día interviniendo. Existen los profesionales que son capaces de identificar esta carencia por parte desde el SECNAMEC en capacitar a los profesionales en tema de género, violencia de género y promoción de otras masculinidades, así como existen otros profesionales que no están al tanto. Y a raíz de esto es que nacen profesionales autodidactas que están muy comprometidos con el tema y con la reeducación de estos tipos, y existen otros profesionales que a través de su relato es capaz de, o sea, pudimos ver que están guiándose principalmente por los lineamientos del programa. No hay un análisis de lo que hace el Estado, y también tienen como una postura más bien paternalista hacia los tipos. Dentro de la reeducación se considera que no hay que llamar a estos tipos agresores, porque es necesario quitar esta etiqueta para lograr la reeducación. Sin embargo, hay profesionales que al explicar como no llamarlos agresores, son paternalistas, y las explicaciones son de que son solo agresores dentro de su casa, pero no con otras personas o con los vecinos, y ahí es como donde uno puede notar esta diferencia. Claro, y además, como menciona mi compañera, también esto queda muy en evidencia cuando tuvimos las entrevistas con los profesionales, que los tecnicismos a los que se refieren o con los que nos comentaban sobre sus intervenciones eran bastante diferentes entre los que buscaban ellos mismos capacitarse y los que solo se guiaban por los lineamientos del programa. De hecho, solo los que buscaban capacitarse nos comentaron que habían muchas falencias dentro del programa, y no solo del programa, sino que es más bien algo estructural, que las falencias son desde los juzgados, desde las policías, es más bien algo intersectorial, que ellos no pudieron, o sea, en base a su experiencia, nos comentaban a nosotros por medio de los relatos. Y están estos otros profesionales que solo hacían su pega con respecto a los lineamientos y no iban un poco más allá. Claro, no hay un análisis profundo con respecto a qué opinan los jueces al momento de dar como los periodos que tienen que estar dentro del programa, que los periodos son bastante extensos, pueden durar hasta 1 año o más, y el desconocimiento de los jueces pasa por decir, puedes asistir 3 meses al programa y luego y terminas tu proceso, cosa que es como incongruente, no hay una comunicación ahí. La verdad hay un desentendimiento en general y escepticismo también a la reeducación en sí. Ajá. Eso queríamos agregar. Bien, gracias. ¿Alguien que quiera? Bueno, abramos el debate.
Yo quiero, quiero agarrarme de eso igual, porque yo creo que eso tiene mucho que ver como con las limitancias que tiene la disciplina para intervenir. Desde mi punto de vista, mi investigación se entiende como trabajo social ligado al feminismo. Yo creo que en este tipo de temáticas, más allá de un enfoque de género que ha sido muy manoseado, debemos apostar por una disciplina que se forme desde el feminismo y que eso nos hable de intervenciones que sean mucho más, no sé, no quiero decir que acabadas, pero que vayan mucho más allá de los lineamientos que nos dicen la misma disciplina. Yo creo que hay un vínculo muy potente entre trabajo social y feminismo, y hay un imperativo muy grande que es el de transformación social. Y ese es el mismo ejercicio crítico que tiene que hacerse constantemente en la profesión, no solamente por seguir como una práctica común dentro de lo que somos trabajadores, trabajadoras sociales, sino que siempre ir más allá y rescatando elementos de diferentes apuestas epistemológicas, prácticas y también desde un posicionamiento político que no debe estar fuera de nuestra intervención. Yo creo que eso también une nuestras presentaciones. O sea, nuestro posicionamiento político tiene que estar cruzado también en nuestra formación teórica y práctica como profesionales. Gracias, Mari Carmen. Bien. No sé, el resto de los ponentes, Rubén o Javiera. Hola, ¿se escucha? Sí. Ya, bacán. Primero agradecer la instancia igual. Creo que es primera vez que veo un seminario solo de estudiantes y se agradece mucho. Y retomando un poco la pregunta de Lorena y que revisé que Katy hacía en Facebook, la interseccionalidad en mi caso me permitió ver cómo estas distintas desigualdades, cómo estos distintos sistemas de opresión se interconectaban constantemente, no eran como a veces, igual a veces prepondera uno la heteronorma, a veces como el racismo, etcétera, pero no se pueden ver por separados porque en realidad cuando yo pensaba como se piensa temas de migración, se piensan como en temas solo de racismo. Y pareciera ser que estas experiencias de personas trans fuese algo más específico y eso específico fuese como algo menos importante. Y en realidad en sus experiencias lo migratorio estaba constantemente. Por ejemplo, el caso que más hizo que se visibilizara esto fue respecto a la ley de identidad de género. La ley de identidad de género está promulgada acá en Chile, pero ninguna de las 3 personas que yo entrevisté ha podido acceder a ella. Y ahí uno piensa como, ¿cuál es como la relación entre una política de diversidad sexual y de género para personas migrantes? ¿Cómo la diversidad sexual está pensando el acceso a derechos hacia las mismas personas migrantes no heterosexuales? Y ahí yo creo que existe como el tema de que la política migratoria es racista en Chile y es como bien xenófoba, porque en realidad busca hacer que todo el rato no se integren personas al país, y además es cis heteronormativa porque cuando las personas como trans hacen todo el papeleo para poder regularizarse, se regularizan con un nombre que ellos no quieren. Entonces ahí decimos como, esta política, si uno la lee interseccionalmente, no solo es xenófoba, sino que también es como transfóbica. Y eso para mí fue muy clave en poder darme cuenta mediante las entrevistas que la institucionalidad migratoria en Chile no considera esta experiencia desde una perspectiva disidente sexual o feminista. Y digo disidente sexual porque en un caso entrevisté al ex jefe del Departamento de Extranjería, a Rodrigo Sandoval,
y él me decía que había un tema con la confidencialidad, porque yo también vi temas de refugio, y ahí creo que también se mezcla con la invisibilización como de estas violencias, porque cuando yo vi temas de refugio en otros países existía, y acá en Chile él me dijo que casi ni hay casos de refugio. Y uno podría decir, es porque no existe violencia hacia las personas trans en otros países, y en realidad es porque esas personas no acceden al refugio porque es muy burocrático, y cuando cuentan sus experiencias parecieran que esas experiencias no fuesen como dignas de refugio. Y volviendo un poco al tema, cuando le entrevisté a él, él me decía que en el papel, en los rellenos para optar a la regularización, se pregunta el género y no se pregunta la orientación sexual o la identidad de género. Y ahí yo creo que cuando mis compañeras como feministas dicen que las políticas tienen que ser feministas, yo también creo que deberían ser disidentes, en el sentido de que no solo se considera el género como el sexo, sino que también se consideren como las identidades, las autodeterminaciones y las experiencias referidas como la orientación sexual y la identidad de género en estos tránsitos migratorios. Eso es para mí como la perspectiva interseccional me permitió ver como esas distintas cosas. Gracias. Gracias, Rubén. Bueno, solo nos queda Javiera y Rubén ya se nos adelantó y dio la respuesta. Pero bien, Javiera. Bueno, si bien todas las investigaciones se encuentran como relacionadas en algún punto, mi investigación como que aborda más el tema de la educación, y me gustaría hacer un alcance respecto a que la escuela se conforma como un espacio eh, donde se reproducen los prejuicios, los estereotipos de género, los roles de género, y es algo que me ha gustado plasmar en mi investigación, em, ya que por medio de las trayectorias educativas, estos prejuicios y estos roles se van desarrollando y corresponden también a algo histórico y, y heteronormado. Em, Frente a esto también me gustaría mencionar que específicamente lo que conlleva la educación media técnica profesional, como mencioné en mi investigación, las especialidades se dividen en áreas técnicas e industriales, donde las industriales poseen mayor porcentaje de empleabilidad y, y por lo general mayores sueldos, y son especialidades que por lo general están copadas por hombres, en contraste con especialidades técnicas como lo son atención de párvulos, gastronomía y enfermería, que eh, son estereotipadas precisamente eh, para mujeres, como se diría normalmente. Por ejemplo, enfermería se posiciona como una especialidad de cuidado y que por tanto debe de estar dominada por mujeres, y eso queda plasmado en mi investigación. Y a raíz de esto que ocurre en la enseñanza media, también tiene repercusiones en lo que es lo laboral en un futuro, sobre todo en los contextos actuales, en la precariedad del trabajo en torno a los a salarios y condiciones laborales a los que las mujeres por lo general tenemos que acceder eh, en torno a estas especialidades. Y eso más que nada es como el alcance que me gustaría recalcar. Bien, a ver, si les parece, vamos a dar paso a dar respuesta a algunas preguntas que ya se están haciendo a través del Facebook. Y en el caso de Rubén, ya dio respuesta a la pregunta, ¿no es cierto, Rubén? Sí, ¿no? Luego, hay una pregunta en conjunto para Mari Carmen y Javiera. No sé si ustedes la vieron, chicas, que dice, ¿existe actualmente algún proyecto propuesto para abordar dichas situaciones a nivel de educación básica, media y universitaria? ¿Quieren dar respuesta a esto? ¿Sí? ¿Parto yo, Javi? Bueno, mi investigación se trata efectivamente de un proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados el año pasado, en septiembre del año pasado,
que es el de educación sexual integral y que aún está en trámites legislativos en Comisión de Educación dentro de la Cámara de Diputados. Esta ley abarca una noción de integralidad dentro de la educación sexual que va desde la preescolaridad básica y media, pero creo que una de mis conclusiones es que queda como al debe también al focalizarlo solamente en los ciclos escolares y no traspasar esa preocupación a la sociedad en su conjunto. Y creo que también como espacio formativo la universidad debiera estar dentro de la política. No solamente para interrogarnos cómo estamos teniendo la formación académica, sino que también interrogarnos sobre otros espacios formativos que son informales y que definitivamente igual ayudan a formarnos como personas. O sea, la sexualidad no solamente atraviesa la sala de clases, sino que nos atraviesa como personas íntegramente. Entonces, esa es la interrogación que yo le hago a esta política, no como una forma de como mostrarlo como negativo. Yo creo que es un avance muy grande que ha hecho este proyecto, porque antes ni siquiera se hablaba de educación sexual fuera de la media, y ahora estamos hablando de preescolaridad con todas las opiniones que eso ha traído, no sé, algunos resquemores de ciertos sectores y algunas opiniones agradables respecto a este avance que significa mucho porque nosotros tenemos una legislación que está dentro del Ministerio de Salud, o sea que se sigue dando una mayor importancia a los aspectos físicos de la sexualidad y no tanto a la formación integral, que es a lo que se refiere el proyecto en otros países también latinoamericanos que han abordado este enfoque. Solamente se queda en lo físico, en lo preventivo, que es muy valorable, pero tiene que avanzar hacia otros aspectos y sobre todo respecto a las cosas que no se dicen en la sala de clase. Yo creo que la política, por eso es que lo digo como un punto crítico para cuestionarnos cómo está la lógica educacional hoy en día. Nosotros tenemos una idea muy cerrada de lo que puede ser la educación sexual, pero la educación sexual nos abre un mundo dentro de todo lo que es la educación, sobre todo con respecto a currículum oficial, currículum oculto, currículum nulo, cosas que no se dicen y que han estado permanentemente y que también hay algo como un vínculo con lo que la investigación de la Javi, que son estas mismas estructuras que están permeando en los estereotipos, los roles de género, los roles sexuales que vamos a abordar como personas. Y bueno, me agarro también de lo que habla Graciela Morgade, en decir de que toda educación es sexual. Y hay que pensarlo así, toda educación es sexual, no solamente la que nos imparten dentro de la sala de clases, sino que también la que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestro grupo, fuera, de forma informal, y eso. Gracias, Mari Carmen. Javier, ¿algo que quieras agregar? Sí, tengo entendido, hay diversas universidades que tienen cupos por género en distintas carreras y por lo que yo tengo entendido, en la Universidad de Chile está el ingreso prioritario de equidad de género, que busca, por ejemplo, en facultades masculinizadas como las de ingeniería, acercar a las mujeres y por tanto tienen vacantes especiales para mujeres y
También en Faxo, en la Facultad de Ciencias Sociales, en Trabajo Social y en Educación. También tienen estas vacantes, pero para hombres, entendiendo que estas carreras poseen mayor participación femenina. En cuanto a educación básica y especialmente en la media, no hay una problematización respecto a esto, y frente a eso me gustaría agregar que debe existir una problematización para que esto no ocurra. Y además creo que se debiera trabajar en conjunto desde la educación secundaria y la educación superior, entendiendo que hay una transición que se realiza. Eso. Gracias, Javiera. A ver, vamos con una pregunta para Maite, Javier y Francisco. A ver, ojalá que escuchen bien, me está sonando el teléfono aquí. ¿Hasta qué punto llega su rol social y su labor frente al trabajo social realizado en la reinserción de aquellas personas? Sí. Bueno, primero nosotros investigamos sobre el proceso de los profesionales en su intervención, y de lo que ellos nos respondieron y con respecto al programa es que durante todo el programa se trabaja en conjunto con los centros de la mujer para contrastar la información que entregan los tipos con respecto a la información que entrega la mujer que es pareja o expareja de los sujetos. Claro, que han ejercido violencia de género. Y como esto es un programa de intervención, tiene diferentes etapas. Y la etapa del egreso es desde que, o más bien se puede entender que el sujeto está reeducado desde que tiene una transformación en su forma de desenvolverse en la vida. Si es que problematiza con respecto a su violencia ejercida, y si es que realiza algo, diferentes acciones para modificarla y no volver a tener, o sea, a ejercer violencia para nadie más. Para que los hombres, los sujetos puedan ser egresados de este programa, tienen que, además de pasar por una serie de formularios o de requisitos para que estos sean egresados, el que está esto de que el sujeto reconozca su violencia y se responsabilice por ella. Está también el seguimiento, a veces una entrevista directamente con la mujer, que es pareja o expareja del sujeto, para ver si es que de verdad los cambios que el sujeto ha tenido en el programa se polarizan hacia la sociedad en general y de su comportamiento con las mujeres. Y una vez ya tenida la entrevista y ya como que se define que el sujeto puede ser egresado del programa, se hace un seguimiento luego de 6 meses, con entrevistas cada 3 meses para ver si es que esta reeducación se ha mantenido en el tiempo o si es que solo fue para egresar del programa y ya liberarse como del cacho, entre comillas. Eso, creo que eso es como hasta dónde llega la intervención. Bien, bueno, de momento no tenemos más preguntas por el Facebook. Vamos a abrir de nuevo un debate aquí en torno a los que están participando por Zoom. No sé, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Hola, hola. ¿Me escuchó? Sí, bien. Hola. Hola, muchas gracias. Primero a la profesora moderadora y a las muchachas y muchachos que están aquí exponiendo. Sin duda son muy buenas incorporaciones que se hacen. Me gustaría preguntarle al grupo de Maite, Javiera y Francisca, ¿cuáles son, no sé, los motivos que les llevaron a fijarse a llegar a investigar estas temáticas, y si pudieran exponer un poco
desde dónde se sitúan para poder llevar a cabo estas investigaciones. Eso, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, principalmente llegamos al tema porque analizamos este problema que está inserto en la sociedad, que es que los hombres constantemente ejercen violencia en contra de la mujer, ¿ya? Tenemos un antecedente que es base y es fundamental para partir nuestra investigación, que tiene que ver con los femicidios que se han cometido desde el año 2008 hasta el 2020, que ascienden en 559 casos. Además de esto, queríamos saber qué pasa con estos hombres que ejercen violencia. Principalmente cumplen una sentencia judicial o hay alguien que quiera realizar un trabajo con estos hombres. Fue así como llegamos a la reeducación de hombres y nos dimos cuenta que el Estado parte con este programa que se parte llamando EPA, que para hombres que ejercen violencia de pareja, actualmente se llaman CRH, Centros de Reeducación de Hombres. Y bueno, la labor principalmente nos interesó saber qué es lo que hacían estos centros de reeducación de hombres con estos sujetos que ejercen violencia. Y bueno, ya entrando en este mundo de lleno, nos dimos cuenta que intervienen a través de talleres y principalmente estos hombres son derivados desde centros judiciales. También se puede ingresar de forma voluntaria, pero por lo que investigamos nos dimos cuenta que no se da de ninguna forma que lleguen hombres de manera voluntaria, debido a que no es tan conocido el programa. Con respecto a los casos judicializados que llegan a los programas, estos hombres derivados, tienen que igual tener un requisito, ¿ya? Estos hombres no pueden haber matado a una mujer, no pueden haber violado a una mujer, no pueden tener problemas de adicción ni consumo problemático de drogas y alcohol. Es más bien súper limitado el acceso a este programa. Principalmente tienen que ser hombres que quieran voluntariamente, bueno, después de que se lo promuevan en el juzgado, acceder a ir, debido a que muchas veces también les quitan, digamos, beneficios, por ejemplo, ellos la licencia a conducir o el permiso para ver a los hijos. Les quitan no sé, estas cosas que tienen en su vida común cotidiana, de repente se las restringen. Entonces ellos tienen que realizar tienen que ingresar a este programa para realizar como un proceso de conducta, de aprender nuevas conductas, de reeducarse. Una vez ya estando acá, entonces ellos pueden acceder a realizar todo el proceso, si es que ellos quieren, si es que les interesa, y además si es que también les dan las facilidades, porque también entendemos que muchos hombres tienen que trabajar y desde la parte laboral no les dan permisos para también ir al programa, etc. Y bueno, así nos fuimos adentrando en un mundo lleno de información nueva y nos fuimos dando cuenta cómo es que se lleva a cabo esta labor, que no es menor y es importante para también quitar algunas conductas en estos hombres que ejercen y replican la violencia, más que nada por cómo ellos se relacionan. ¿Ya? Queremos agregar algo más. Sí. Sé que no lo preguntaron, pero bueno, este centro, como mencionaba mi compañero, este programa es dependiente del CERNAMED y inició el año 2014 como un programa piloto. Han pasado ya 6 años y el programa sigue siendo piloto. No ha habido inyección de recursos y de hecho hay solo un centro por región, o eso debiese ser, no hay un centro en cada región, que se ubica en la capital regional y solo trabajan 5 profesionales en cada centro. Creemos que eso igual es importante mencionarlo, ya que
es por esto mismo que no están conocidos, es por esto mismo que no hay mucha información sobre la reeducación de hombres o el trabajo que se hace con estos agresores, más que enviarlos a la cárcel y castigarlos. Y de hecho eso igual fue una motivación para nosotros de investigar y ver qué está pasando con estos centros y con los profesionales que trabajan en estos centros. Creo que ya lo dijimos, pero no hay capacitación para los profesionales, de ninguna forma. Son completamente autodidactas los que quieren capacitarse. Los que quieren aprender sobre este tema tan importante. Eso. Gracias. Bien. A ver, revisando aquí, tenemos a Rubén, que tienes una pregunta. ¿La pudiste ver, Rubén? En el chat. Sí, la idea, que explique la idea del sexilio. Lo comentaba un poco en el video de presentación, que tiene que ver con esta idea de autoexiliarse por vivir discriminación o violencia por tu orientación sexual e identidad de género. De ahí viene la idea del sexilio. Y me gustaría como poner énfasis en algo, que es que yo ahí nombré como que en un principio yo la investigación la iba a hacer con disidentes sexuales y de género, y como obtuve entrevistas solo de personas trans, lo cambié y tuve que modificar un poco los antecedentes. Y ese antecedente de 68 países que penalizan la homosexualidad se convirtió como a 13 países que aún mantienen normativas como en contra de poder cambiar la identidad de género en el mundo. Estos son países generalmente de sectores de África y Asia, pero también así el coordinador del informe de ILGA nombra que él dice textual que siente que a veces estas leyes, que aunque sean como neutrales y que promuevan la identidad de género en algunos países, sigue existiendo la violencia como hacia estas personas. Entonces el sexilio, me gustaría como decir de eso, que en realidad no solo tiene como factor las políticas públicas a favor de la diversidad sexual y de género, sino que también tiene como factor relevante como el contexto cultural de los países. Y en Latinoamérica específicamente, yo entrevisté solo a personas de Latinoamérica, es muy grande. Por ejemplo, en Chile, aun cuando tengamos hasta ley de identidad de género, el móvil el año pasado informó que hubieron una cantidad de casos como mayor que otros países, que otros años, como de hace 10 años atrás, en materia de violencia. Esto igual tiene que ver con lo que ocurrió con el estallido social y la violencia como policial hacia personas no heterosexuales, pero también tiene que ver con que cuando existen mayores leyes, como que existe una reacción conservadora a nivel cotidiano. Entonces como todo este conjunto de cuestiones que hacen que las personas tengan que escapar de sus países, tienen relación con la idea del sexilio. Y ahí también me gustaría decir que la ACNUR, que es como la organización que trabaja con refugiados a nivel mundial, que es como el alto comisionado de la ONU con refugio, en tema de refugio, también como que da orientaciones que para que entiendan como el tema del refugio, no solo con la violencia como institucional o policial, sino que la violencia también que es cotidiana. Y esto es muy relevante porque la mayoría de estas violencias son cotidianas, incluso pueden provenir de las propias familias. Y cuando uno llega a otro país y no tenéis cómo acreditar que viviste esa violencia, el refugio también como que puede ser más demoroso o incluso no acceder a ese refugio. Entonces, como para ampliar como los exilios, o lo que según yo es como lo que se considera político, porque el exilio político acá en Chile también como que se considera como al militar a un partido. Lo político también es lo que vivimos como en nuestras casas. Las distintas violencias que vivimos en nuestras casas son políticas, y esas violencias políticas se tienen que entender desde el refugio para que las políticas sean distintas. Igual la investigación también se enfoca como en lo comunitario, así que si alguien me quiere hacer alguna pregunta sobre eso, sería bacán, para no solo enfocarme en lo terrible que vivimos como personas no heterosexuales. Gracias. Gracias, Rubén. Bueno, yo creo que podríamos dar paso a esta pregunta. Vamos a dejarlo comunitario ahí en stand-by, pero lo vamos a tomar. Bueno, es una pregunta general que hace la profesora Gabriela a todos quienes están participando como ponentes sobre qué es lo que viene para el futuro en materia de investigación y qué sigue para cada uno de ustedes, en el fondo.
No sé quién quiere iniciar en el ámbito de la investigación. Bueno, como yo comenté, mi investigación se basa en mi participación en un núcleo de investigación, por lo tanto, esta investigación por mi parte está investigada. Sin embargo, ese proyecto es de carácter longitudinal, por lo que tengo entendido que su término debió haber sido este año, em, pero lo que mi investigación conlleva fue finalizada y fue parte de mi trayectoria académica, de mi desarrollo universitario y, y si bien es un tema bien interesante, yo estoy indagando en otros temas también, fuera del educativo. Bien, Javier. Nosotros como grupo de investigación proponemos para seguir investigando, quienes quieran investigar sobre el tema, es qué sucede con los hombres que no cumplen con los requisitos para ingresar al programa, que son denominados como negadores rígidos de violencia. Como mencionamos anteriormente, hay ciertos requisitos que hay que cumplir para entrar al programa y ser partícipe de este. Pero hay un gran número de hombres que quedan fuera de este programa porque no reconocen sus niveles de violencia. No reconocen que están ejerciendo violencia y no hay forma de que lo reconozcan. Entonces, ¿qué pasa con estos sujetos? Que se vuelve a intentar algún otro tipo de programa. ¿Qué se puede hacer con estos sujetos? Y además, creemos necesario que, debido a la contingencia del COVID, nosotros no pudimos contactarnos y tener entrevistas con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con masculinidades. Creemos que esto igual es importante porque nosotros tomamos más bien el aparato estatal con respecto a la violencia de género, pero también la sociedad civil tiene un papel importante en esto y conocemos a grupos que están trabajando en temas de masculinidades, solo que por temas de tiempo de finalizar nuestra tesis no pudimos hacerlo. Entonces eso creemos que es importante tomar en cuenta. ¿Qué pasa con los grupos de la sociedad civil y qué pasa con los negadores rígidos que no ingresan a los programas? Chicos, antes que pasemos al resto de los compañeros, hay otra pregunta también en el Facebook para Maite, Javier y Francisco. ¿Cuál es el nivel de éxito del programa? Bueno, principalmente nuestra investigación es más bien cualitativa. Nosotros al entrevistar a los profesionales, ellos, muchos comentaron que esa es una pregunta que les incomoda bastante, como el porcentaje de egresos que hay. Y prefieren basarse en el proceso que viven estos hombres. Si bien, por supuesto que no es muchos los hombres que logran egresar, pero también pasa porque no es solo como que ellos no quieran egresar o que no hagan un esfuerzo, como decíamos, hay desconocimiento desde todos los sectores con respecto a la reeducación de un hombre que ha ejercido violencia de género. Entonces ahí también se involucran los empleadores al no dar permiso para asistir a las sesiones, a las intervenciones, desde los jueces que no dan los tiempos que corresponden para realizar la intervención. Y por esto mismo, quizás el nivel de éxito, que se podría decir así como que si lo juntamos en un número, si lo queremos representar en un porcentaje, no es muy alto, o no es tan exitoso, pero los profesionales que están realmente comprometidos con este trabajo valoran bastante que por lo menos de un grupo de 20 tipos, 5 puedan llegar hasta el final, pero realizando realmente el proceso de reeducación, o sea, es realmente cambiar una conducta y asistir a todas las sesiones y lograr ese objetivo. El objetivo de ellos es más bien basado en el proceso de reeducación que tienen los hombres, más que en resultados basados en un número. Bien. Bueno, Mari Carmen y Rubén, que todavía queda pendiente esta pregunta en torno a la investigación, a los desafíos futuros.
Ya. Bueno, mi investigación está como a medio, a medio. Es una investigación que empezó el año pasado, sí, pero que se extendió hasta este año, y lo que queda para culminar, la verdad es que transformé un poco lo que era el principio, la idea inicial de la investigación, porque la expectativa inicial en la que empecé este análisis es para interrogarme qué es lo que se está entendiendo por educación sexual integral en el proyecto legislativo que hoy está vigente, pero dando paso como a las conclusiones, también me interesa ver cuáles son las experiencias que se disponen dentro de la misma universidad, como para sacar ese estigma de la educación sexual solamente en un ciclo formativo escolar, y dar alcance a las experiencias que median en nuestra misma formación académica, universitaria, y ahí expandirme también hacia otros cuestionamientos. Como ya había dicho, es una temática que debe importarnos, debe preocuparnos como sociedad en su conjunto. Creo que muchas veces la misma política tiene no solo una mirada adultocentrista, sino que, como decía la profesora Lorena, edadista, en donde hay un estigma hacia experiencias de personas tanto mayores como si la sexualidad se separara de la persona. Creo que esas son las experiencias que me gustaría rescatar, y lo que estaba pensando a nivel como metodológico es hacer un grupo de discusión, claramente en línea, donde estudiantes de la misma universidad, de la misma facultad, sean partícipes de expresar esas experiencias, siendo que también son personas que vienen atravesadas con una visión muy velada de lo que es educación sexual. Como anteriormente había dicho también, tenemos como una visión muy restringida de lo que es educación sexual, o sea, pensamos de que solamente se trata de métodos anticonceptivos, prevención, y creo que la educación sexual abarca mucho más que eso. De hecho, interpela las prácticas pedagógicas que están dentro de la formación, nos hace meternos dentro de la sala de clases, no solamente ser mentes. O sea, hay una frase muy linda de Bell Hooks que dice que en la sala de clases donde debemos ser como mentes descorporizadas, tenemos que estar en mente y cuerpo, y eso también tiene que ver mucho con nuestra sexualidad y nuestras diferentes diferencias, no sé, nuestras divergencias también tienen que estar dentro, y eso también pasa por el cuerpo, por nuestra mente, y es a eso a lo que apuesto también con interrogarnos lo que implica una educación sexual, no solamente desde un currículum oficial que nos diga, claro, vamos a tener un carácter preventivo, pero también interrogarse de las prácticas pedagógicas y cómo estamos formándonos como personas también. Yo creo que eso es lo que quiero que me quede más claro que nada en esta investigación. Y eso. Gracias, Mari Carmen. En mi caso, lo que viene para el futuro, en realidad también estoy como terminando la parte como de análisis de la investigación, y en el núcleo de migración LGBTI se está realizando un video documental. Ya que grabamos la entrevista, se va a hacer como una recopilación de estos relatos, de estas trayectorias, y se va a generar como un material audiovisual sobre esa experiencia. No sé cuándo,
pero se supone que sale este año. Y igual la idea de eso, y que tiene también que ver con el objetivo de esta investigación, es totalmente visibilizar estas experiencias, porque al menos para mí siempre ha sido un tema el no como adueñarme de ciertos temas, sino que sean esas mismas personas las que estén hablando sobre su experiencia. Y en ese sentido creo que hacer ese material audiovisual va a ser como muy bueno, que salga un poco de la academia y que se vea en otros espacios. Y también como el otro objetivo de la investigación tenía que ver con lo comunitario, igual escapa un poco de mis manos, pero es lo que me gustaría, que es que se siga generando organización entre estas personas y que no sea solo como una adhesión a organizaciones trans o de disidencia sexual que sean chilenas, y que vean como una especificidad su experiencia y sus necesidades, sino que sean como organizaciones autónomas y que sean cada vez más grandes. Así que en realidad apuesto a eso, a que se sigan visibilizando y a que se sigan generando cada vez más organizaciones de personas no heterosexuales que sean de otros países acá en Chile. Bien. Bueno, nos quedan un par de preguntas, quizás podríamos como unirlas para ya ir cerrando, y aprovecho también de abrir si alguien quiera incorporar otra pregunta dentro de los que están aquí presentes por Zoom. Bueno, hay una pregunta que tiene que ver más con el significado del proceso de realizar la investigación, y también hay una pregunta vinculada con los dilemas éticos que pudieron vivir en este proceso de investigar. No sé el orden, cómo lo retomamos para ya ir como cerrando, también por el honor al tiempo, que vamos bien, pero ya estamos casi en la hora. Ya, con respecto, es una pregunta que nos hicieron un poco más arriba, pero no. Aquí. Verdad, sí, esa es. Para ustedes, ¿qué ha significado para ustedes el proceso de realizar estas investigaciones? Bueno, creo que para nosotros como grupo, como estudiantes en ese momento de trabajo social, igual fue interesante conocer como estos centros, conocer que sí se está trabajando, que sí hay gente interesada en trabajar con estos hombres que ejercen violencia, que no solo están en las cárceles llenándose de odio, sino que hay gente que intenta reintegrar a estos sujetos en la sociedad y reeducarlos para que puedan elegir no ejercer más violencia, porque al final eso es. Y creo que como profesionales es importante también decidir sobre qué vas a trabajar y qué enfoque le vas a dar. Hay algo que nos marcó bastante con respecto a las entrevistas, que creemos que qué bueno que se está haciendo esto, qué bueno que que esté este programa, pero creemos que igual tiene que ser un poco más amplio y no tan reactivo con respecto a la reeducación, sino que tiene que ser algo más preventivo. Que se haga desde la educación primaria en adelante, o sea, que nos eduquemos para no ejercer, que no haya violencia de género. O sea, creemos que eso igual es importante, que sea en los colegios, en los trabajos, en las instituciones. Y con respecto a los dilemas éticos, nosotros sí nos vimos enfrentados a uno, que es como fue bastante puntual, pero en un momento igual sentimos que tal vez teníamos que cambiar el enfoque de nuestra investigación. Fue que en una entrevista una profesional nos dijo que no hay que tratar a los sujetos del programa como agresores, porque ellos no son agresores con todos, sino que son agresores con sus parejas. Y además que el programa, como es de reeducación, al tratarlo de agresor como tal, no está fomentando un proceso de cambio. Y ahí nosotros igual fue como, tuvimos que decidir cómo vamos a denominar a estos sujetos. Así como en el fondo nuestro dilema ético era, ¿lo vemos desde el punto de la reeducación o dejamos de lado los eufemismos? O sea, llamamos el tipo como tal, o sea, o
o nos enfocamos desde la reeducación, que claro, no hay que etiquetarlos para poder generar el cambio. Y bueno, finalmente nos quedamos con el punto de vista de la reeducación porque creemos que es importante no etiquetarlos, pero creemos que la razón es esa, como porque están en el proceso de reeducativo, pero creemos que como el relato que dio la entrevistada y decir que estos tipos son agresores como solo en su casa y no fuera, es como, o sea, es cuando estos tipos deciden ser agresores, saben con quién serlos y en qué momento. Entonces, creemos que bueno, dentro de los relatos de ellos vimos estas tensiones éticas porque sin querer etiquetarlos, no tenemos que dejar de decir las cosas como son. Y ellos sí son agresores en todos los ámbitos solo porque solo que lo demuestren en la casa, o sea, no es algo, claro, no es algo tan público. Que no sea público no es que no suceda, solo eso. Bien. ¿El resto de ponentes? Bueno, la verdad, a mí me tocó entrevistar a estudiantes de 16, 17 años que tienen una perspectiva normalizada respecto a los estereotipos de género. Por lo tanto, al momento de que se desarrollara la entrevista, muchas veces se daba esta instancia de decir, yo no soy machista, a mí me educaron bien, pero yo le digo que es gay y es una broma, yo le digo camiona, pero es para reírnos un rato. Y frente a eso, mi actitud, obviamente dentro mío podía pensar como, wow, esto está súper normalizado, pero yo no estaba ahí para realizar un debate ni para realizar cuestionamientos, sino que estaba ahí para indagar, para investigar y poder problematizar esto, más que para criminalizarlo, entendiendo que dentro de su cotidiano estas cosas son normales para ellos y no es algo que haya sido solamente ese estudiante, es algo que ocurre en muchos colegios, en muchos niveles educativos y en diversos contextos. Por lo tanto, ahí, claro, uno quedaba un poco como, ¡ay, qué lata! Pero más que nada yo entendía que ellos son jóvenes, les queda todo un camino por recorrer, por conocer y por aprender. Entonces, más que nada era escucharlos y bueno, yo después tenía que devolverles su narrativa biográfica y yo creo que muchos de ellos pudieron reflexionar respecto a sus propios pensamientos y quizás realizar una autocrítica, o quizás no. Pero esa fue mi forma de abordar esta tensión o dilema que tuve en ese momento. En mi caso igual tiene que ver un poco con lo con lo que dije que venía en la investigación y también creo que tiene que ver con ese darte cuenta, salirte un poco de tu, no me gusta cuando uno dice burbuja, pero es como la burbuja, y decir, queda tanto por hacer como que aunque yo tenga ciertos derechos como persona, como gay, etcétera, en Chile, siento que en materia de disidencia sexual y de heteronorma queda tanto y que se conecta con los temas de las chiquillas que tiene que ver con educación, con masculinidades, con todo esto y también con racismo, con xenofobia. Eh, entonces para mí ha significado el poder salirme un poco de mí y pensar que en realidad queda mucho por hacer y que estas personas que entrevisté quieren hacer mucho, porque están en organizaciones y también, por un lado, están en organizaciones porque necesitaban apoyo directo que el Estado no les dio nunca, pero también porque ven que ese espacio es un espacio como en donde nos tratamos de forma distinta y en donde también exigimos ciertos cambios que también van más allá de ellos como migrantes. Entonces, para mí fue muy bonito darme cuenta de eso y que hay muchas personas que están en la misma y que han podido encontrar como este lugar en alguna organización comunitaria.
Para mí, la investigación ha tenido un significado muy, muy grande, y de hecho es como una fortuna de que mi compañero también de talleres del año pasado esté aquí presente en la ponencia conmigo, porque, porque ciertamente el proceso fue de dulce y agraz. Yo creo que no llegamos con una idea para implementar talleres en colegios de la región metropolitana, en La Cisterna, y llegamos con una idea y terminamos con otra. Yo creo que eso también es parte de la burbuja que decía Rubén. Nosotros llegamos con una idea de cómo queríamos hacer las dinámicas, y al final, como todo lo que pasa en la práctica, todo cambia. Entonces, alumnos nos decían cosas que eran para nosotros como sorprendentes. La lógica de las exposiciones seguían siendo las mismas. Y creo que esa es una tensión que permanentemente está en mi investigación, por lo menos, de no idealizar tampoco una forma de hacer las cosas. Yo creo que todas las políticas, las prácticas, todas las acciones tienen un carácter proyectivo e inacabado. Entonces, para mí esa tensión de no idealizar tanto, no sé, pedagogías o los elementos, las herramientas que he adoptado de pedagogía feminista, interseccional, no idealizarlas, hace que yo vea más allá de solamente el texto y vea también qué es lo que nos ocurrió en solamente la implementación de un taller. Por eso que es necesario siempre estar interrogando estas políticas, porque también tienen que siempre estar haciendo su vínculo con lo que va a pasar en la vida real, en la práctica. Creo que en ese sentido, las experiencias que han tenido países latinoamericanos como Argentina misma, que ha implementado la ESI, todavía continúa con esos problemas. Yo creo que eso es algo que no va a tener fin y debemos estar preparados para eso. Bien, bueno, vamos a ir cerrando esta primera sesión, ¿no es cierto?, de género. Bueno, primero felicitarlos a todos los ponentes y también hacerles una invitación que creo que medio se los ha hecho la profesora Gabriela de seguir con esto, en términos ojalá de investigación, pero también ya como están las puertas de ser trabajadores sociales en el fondo en el ejercicio profesional, y decirles un tema práctico, que en la semana del 19 de octubre se les va a enviar el certificado a través del correo electrónico a los ponentes, ¿bien? Bueno, me gustaría como cerrar con una idea fuerza, que yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que, ¿no es cierto?, que el enfoque interseccional lo que nos invita no es a una suma, ¿no?, de desigualdades, sino es a este famoso cruce, que es como difícil también a veces visualizarlo. Y creo que en efecto aquí el tema nos plantea grandes desafíos todavía al trabajo social, y el desafío también está en ustedes como generación, no es que yo no, pero en el fondo, porque el tema está ahí ahora, socialmente está ahí. Que en el fondo es seguir luchando por evitar políticas que tienden a homogeneizar, que en el fondo pasan de largo la complejidad, y en el fondo sí tenemos que todavía ser específicos. O sea, si queremos llegar a colectivos, a grupos, tenemos que buscar esa especificidad. En el fondo yo ahí, como desde mi hacer, en el fondo trabajo mucho este tema con las personas mayores indígenas, o sea, cómo sufren en esta lógica de políticas homogéneas, donde no se toma en cuenta este cruce de identidad étnica ni de edad tampoco. Entonces quizás es eso, es seguir invitándolos a que sigan siendo tan críticos, tan proactivos, y ojalá también de un espacio de la investigación y de generar conocimiento, ¿sí? Y también aprovecho así de dar el dato útil, de mañana invitarlos a todas, a todos,
a la sesión que va a ser de Derechos Humanos, en este mismo horario de las 17 horas. Y eso, no sé si alguien quiere plantear algo en específico para ir cerrando también el día de hoy. Yo, gracias por la instancia y me encanta que este seminario haya sido hecho por estudiantes y para estudiantes. Creo que eso tiene un plus mucho más distintivo y más significativo, y qué agradable ver todas las investigaciones que podemos lograr en nuestra profesión. Eso. Bueno, sí, nosotros también queremos dar las gracias por dejarnos participar de esta instancia, y además de incluir a otras universidades, no solo de la Chile, sino que nosotros, por ejemplo, que somos de INACAP, igual es bueno ampliar el espectro de profesionales que se están formando en diferentes instituciones. Eso, gracias. Seguir con las felicitaciones y bueno, nos vemos mañana, entonces a las 17 horas, ¿sí? Bueno, un beso a todos y feliz tarde.